Si llevas meses intentando dar un salto cuántico y lo único que ha saltado ha sido tu paciencia, escucha esto con calma, porque aquí está el giro que casi nadie entiende. El salto no se fuerza, se prepara. Y cuando se prepara bien, la realidad empieza a moverse desde la magia real de la vida, la coherencia interna con la que te sintonizas con ella. La mayoría intenta cambiar su vida como si la vida fuera una pared y ellos un martillo. Visualizan, afirman, desean, se motivan 2 días y al tercero vuelven a mirar su realidad como quien mira el móvil esperando un mensaje que no llega. Y entonces aparece el veneno silencioso, la duda, la comparación, el igual esto no funciona. Y ahí sin darte cuenta, vuelves a emitir exactamente la misma señal que te ha traído hasta aquí. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a construir el salto como lo haría alguien que entiende el mecanismo desde dentro. Y para eso vamos a apoyarnos en una idea que Jacobo Greenberg exploró durante años, que lo que llamamos realidad no es algo fijo ahí fuera, sino una experiencia que emerge de la interacción entre tu sistema perceptivo y un campo de información más amplio. No necesitas creerlo como dogma, solo necesitas observar una cosa. Cuando cambias por dentro de verdad, la vida empieza a responder de otra manera, no por superstición, sino por coherencia. Y aquí viene lo importante. Mucha gente cree que subir la frecuencia es sentirse bien, y ya. Como si la realidad se convenciera con una sonrisa. Pero lo que de verdad cambia tu línea de tiempo no es una emoción bonita aislada. Es un cambio de estructura, un cambio de configuración interna, una forma distinta de percibir, decidir y sostenerte. Si tu mente dice sí, pero tu cuerpo está en alarma, tu intención está partida. Si afirmas abundancia, pero tu atención está enganchada a la carencia, tu señal es confusa. Y la realidad, cuando recibe una señal confusa, te devuelve experiencias confusas. Por eso este vídeo no va de conectar con lo que quieres de forma superficial. Va de entrar en una forma de conciencia que te hace inevitable. Una presencia que deja de rogarle a la vida y empieza a organizarla. Y sí, esto es perfecto para este momento del año. Porque 2026 no se espera, se programa. Y el programa no se escribe con ganas, se escribe con coherencia. Piensa en esto como si tu vida fuera una emisora. No puedes escuchar la música de una frecuencia si sigues sintonizando otra. Da igual lo mucho que lo desees, da igual lo bien que te lo expliques. Si estás en la emisora del miedo, escucharás miedo. Si estás en la emisora de la urgencia, vivirás urgencia. Si estás en la emisora de no llego, el mundo te demostrará que no llegas. No por castigo, por correspondencia. Y aquí aparece la pregunta que separa a quien repite año tras año de quien cambia de verdad. ¿Qué frecuencia estás emitiendo cuando nadie te ve? Cuando no estás motivado. Cuando no estás en un vídeo inspirador. Cuando estás en el silencio de tu vida real, con tus pensamientos automáticos, tu diálogo interno, tu manera de reaccionar a lo pequeño. Ahí es donde se decide tu 2026. A continuación vamos a hacer 3 cosas muy concretas. Primero, entender por qué tu realidad aún no ha cambiado aunque lo estés intentando. Segundo, aprender a entrar en un estado interno que Greenberg relacionaría con una percepción más amplia, menos filtrada, donde la intuición y la coherencia se vuelven reales. Y tercero, construir una preparación práctica, diaria y sostenible, para que el salto no sea un pico emocional, sino un nuevo suelo. Porque si algo hace que la gente se quede atascada no es que no sepa técnicas, es que intenta crear una realidad nueva con la misma identidad de siempre. Y eso es como querer entrar en una casa nueva sin soltar las llaves de la casa vieja. Ahora vamos a nombrar el enemigo real del salto cuántico. No es la falta de suerte, no es la falta de vibración alta, es algo más íntimo, más incómodo. Y una vez lo veas, entenderás por qué a veces la vida parece no moverse aunque tú estés haciendo todo bien. A continuación vamos a abrir esa puerta. Y te aviso, cuando la abras, no vas a poder volver a engañarte con lo superficial. Jacobo Greenberg llamó a esto un estado expandido de percepción. No porque sea espectacular, sino porque es menos filtrado,
menos intervenido por el ruido mental, por la identidad defensiva, por la necesidad constante de controlar lo que ocurre. En este estado la mente deja de fragmentar la experiencia y la realidad deja de sentirse como algo externo que hay que empujar. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que para cambiar su vida necesita más intención, más fuerza, más visualización. Pero Greenberg observó lo contrario. La realidad empieza a reorganizarse cuando el esfuerzo disminuye y la coherencia aumenta. No cuando quieres más, sino cuando interfieres menos. Este estado no aparece porque lo busques como un objetivo. Aparece cuando la atención se estabiliza, cuando dejas de vivir proyectado en lo que falta o en lo que temes perder, cuando el pensamiento se ralentiza lo suficiente como para que algo más profundo pueda emerger. No es ausencia de pensamiento, es presencia sin tensión. En ese momento ocurre algo muy específico. La separación entre observador y realidad se suaviza. Ya no estás mirando la vida desde fuera, evaluándola, juzgándola, comparándola con una idea mental de cómo debería ser. Estás dentro de la experiencia pero sin lucha. Y desde ahí la percepción cambia. Y cuando cambia la percepción, cambia la forma en que el campo responde. Greenberg sostenía que lo que llamamos realidad es una traducción neuronal de un campo de información más amplio. El problema no es el campo, el problema es el traductor. Cuando el traductor está saturado de miedo, urgencia o conflicto interno, la traducción es pobre, repetitiva y limitada. Pero cuando el sistema entra en un estado de silencio funcional, la traducción se vuelve más rica, más flexible, más abierta a nuevas configuraciones. Por eso este estado se siente extraño al principio. No es euforia, no es excitación, es una calma rara, una sensación de todo está en su sitio, incluso cuando no sabes aún cómo se va a resolver nada. Y esa calma desconcierta al ego, porque el ego se alimenta de problema, de tensión, de anticipación. Cuando eso se apaga, aparece una certeza sin palabras. Aquí ocurre uno de los cambios más importantes para el salto cuántico. La identidad deja de empujar y empieza a alinearse. Ya no actúas para demostrar, para llegar, para compensar. Empiezas a moverte desde una base interna más estable. Y esa estabilidad es exactamente lo que permite que una nueva realidad se sostenga. Este es el punto donde muchas personas creen que no está pasando nada, cuando en realidad está pasando lo esencial. La estructura interna se está reorganizando. El sistema nervioso está recalibrando su referencia. La atención está dejando de engancharse a lo viejo. Y eso, aunque no se vea fuera de inmediato, es lo que hace posible que el cambio no sea temporal. Por eso el salto cuántico real no se siente como un subidón, se siente como una integración, como si algo encajara por dentro antes de manifestarse por fuera. Y cuando eso ocurre, la vida no responde con caos, sino con precisión. A continuación vamos a aterrizar esto en algo muy concreto, el lenguaje que el campo sí entiende. No palabras, no deseos, sino atención sostenida e intención coherente. Ahí es donde el cambio deja de ser místico y se vuelve inevitable. Aquí es donde muchas personas se pierden, porque intentan comunicarse con la vida usando palabras, deseos o imágenes mentales, cuando en realidad la vida responde a algo mucho más preciso. ¿Cómo estás organizado internamente en este momento? Jacobo Greenberg fue muy claro en esto. El campo de información con el que interactuamos no responde a lo que dices querer, ni siquiera a lo que crees querer. Responde a la calidad de tu atención y a la coherencia de tu intención. Es decir, a dónde va tu energía de forma sostenida y desde qué estado emocional y corporal se emite. La atención es el canal. Todo aquello a lo que prestas atención de manera repetida se amplifica en tu experiencia. No importa si es algo que deseas o algo que temes. El campo no interpreta, no juzga, no corrige. Amplifica lo que recibe. Por eso, cuando tu atención está dispersa entre preocupaciones, expectativas, comparaciones y urgencias, la señal que emites es confusa. Y una señal confusa genera realidades confusas. La intención, en cambio, no es deseo. No es querer algo con fuerza.
La intención real nace cuando pensamiento, emoción y dirección interna apuntan al mismo lugar. Cuando no hay una parte de ti diciendo sí, mientras otra está en tensión, en duda o en defensa. Esa alineación crea una forma clara en el campo, un molde, una dirección reconocible. Aquí es donde muchos se frustran. Visualizan una vida distinta, pero su atención diaria sigue anclada a lo que no funciona. Dicen confiar, pero su cuerpo sigue reaccionando como si estuviera en peligro. Hablan de abundancia, pero toman decisiones desde el miedo a perder. Y esa incoherencia no es un error moral, es simplemente una señal partida. Greenberg explicaría esto con una imagen muy simple. Una bombilla ilumina en todas direcciones, pero no atraviesa nada. Un láser, en cambio, no necesita más potencia. Necesita enfoque. La atención enfocada y la intención coherente funcionan como ese láser. No fuerzan la realidad, la atraviesan. Cuando empiezas a cuidar tu atención como algo sagrado, cuando eliges conscientemente a qué le das energía y a qué no, algo cambia de inmediato. No fuera, dentro. La mente se aquieta. El cuerpo deja de estar en alerta constante. La identidad deja de reaccionar y empieza a responder. Y desde ahí, la vida comienza a reorganizarse sin necesidad de empujarla. Este es el punto exacto donde la creación consciente deja de ser una técnica y se convierte en una forma de estar. Ya no estás intentando convencer a la realidad de nada. Estás hablando su mismo idioma. En la siguiente parte vamos a cerrar el círculo con algo esencial. Cómo sostener este estado en lo cotidiano, sin convertirlo en un esfuerzo más. Y cómo preparar el terreno interno para que el cambio que se aproxima no sea un subidón pasajero, sino un nuevo suelo desde el que vivir. Aquí es donde muchas personas se sabotean sin darse cuenta. Porque cuando empiezan a comprender cómo funciona la coherencia interna, intentan hacer de ella una técnica más. La practican con rigidez, se vigilan, se corrigen, se exigen estar alineados todo el tiempo. Y sin querer, vuelven a entrar en la misma dinámica de tensión que intentaban superar. Preparar el salto no significa vivir en un estado perfecto. Significa dejar de contradecirte de forma constante. Significa crear un suelo interno estable desde el que la nueva realidad pueda apoyarse sin derrumbarse. Jacobo Greenberg señalaba algo fundamental. La realidad cambia cuando la estructura perceptiva se estabiliza. No cuando hay picos emocionales, sino cuando hay consistencia interna. Por eso los grandes cambios no llegan después de un subidón de motivación, sino después de un periodo de silencio, simplificación y ajuste fino. Preparar el salto es empezar a vivir de una manera que ya no discute con lo que estás invocando. Es observar cómo te hablas cuando algo no sale, cómo reaccionas ante lo pequeño, cómo gestionas la espera. Porque el campo no responde a lo que haces en los momentos especiales, responde a quién eres en lo ordinario. Hay una señal muy clara de que estás preparando bien el terreno. La vida empieza a sentirse más simple, no más espectacular, más simple. Menos ruido mental, menos necesidad de explicarte, menos urgencia por llegar a algún sitio, y al mismo tiempo una sensación interna de dirección silenciosa, como si algo se estuviera ordenando sin necesidad de empujarlo. Este periodo puede confundirse con estancamiento, pero no lo es. Es reorganización. Igual que antes de cambiar de frecuencia en una emisora, el sonido pasa por un momento de ajuste. No es que no haya señal, es que se está afinando. Aquí es importante no precipitar decisiones desde la ansiedad, no hacer cambios solo para sentir que avanzas. El salto cuántico no responde al movimiento impulsivo, sino a la claridad sostenida, a pequeñas decisiones coherentes repetidas en el tiempo, a actos cotidianos que ya no nacen del miedo, sino de una identidad que empieza a sentirse más verdadera. Cuando preparas el salto de esta forma, ocurre algo muy concreto. La realidad empieza a abrir caminos sin fricción, no porque todo sea fácil, sino porque deja de haber lucha interna. Cuando no hay lucha dentro, la vida no necesita empujarte fuera. Y ahora finalmente vamos a integrar todo esto con el momento que estamos viviendo ahora, porque este final de año no es un cierre cualquiera, sino un umbral. Y cómo reconocer las señales de que ya no estás esperando el cambio. Estás cruzando hacia él.
Llegamos aquí con una idea clara. No estás intentando cambiar tu vida. Estás cambiando la forma desde la que la vives. Y eso lo cambia todo. Este final de año no se siente como otros. No hay euforia. No hay prisa. Hay algo más silencioso. Una sensación de desapego sin tristeza. De claridad sin necesidad de respuestas inmediatas. Y eso no es apatía. Es señal. Es la identidad antigua perdiendo peso mientras otra empieza a tomar forma. Por eso 2026 no aparece aquí como una fecha que haya que conquistar, sino como un umbral que se cruza cuando dejas de empujarte hacia adelante. No entras en una nueva realidad por correr más. Entras cuando dejas de emitir señales contradictorias. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que sostienes en tu día a día empiezan a hablar el mismo idioma. Jacobo Greenberg entendió algo que a muchos les incomoda aceptar. El cambio real no se anuncia con fuegos artificiales. Se anuncia con estabilidad, con una calma que no necesita demostración, con decisiones más simples, con menos necesidad de explicar quién eres o hacia dónde vas. Cuando eso ocurre, no estás esperando el salto, ya estás en él. Por eso, si en este momento notas que tu vida se está simplificando, que ciertas metas ya no te tiran igual, que algunas conversaciones te pesan y que el silencio empieza a sentirse lleno en lugar de vacío, no lo interpretes como retroceso. Interprétalo como integración. El sistema se está reordenando. La señal se está limpiando. Aquí es donde muchos cometen el último error. Intentar forzar resultados para confirmar que van por buen camino. Pero el campo no necesita confirmaciones. Necesita coherencia sostenida. Pequeños gestos alineados. Respuestas más conscientes. Elecciones que ya no nacen del miedo, sino de una identidad que empieza a sentirse más verdadera que la anterior. La magia de la vida, la real, no es que todo salga como quieres, es que empieza a responder cuando dejas de contradecirla por dentro, cuando no la empujas, cuando no la negocias, cuando simplemente te colocas en una frecuencia que puede sostener lo que viene. Si algo dentro de ti reconoce este momento, no con entusiasmo, sino con una certeza tranquila, entonces no necesitas hacer nada más ahora. No acelerar, no buscar señales, no añadir técnicas, solo sostener este estado, cuidar tu atención, honrar el silencio, vivir desde la coherencia que ya has empezado a encarnar, porque el verdadero salto cuántico no se anuncia, se habita. Y cuando se habita, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse alrededor de ti. Antes de cerrar, detente un momento. No para pensar más, no para entender más, sino para sentir desde dónde estás escuchando esto. Porque estas ideas no están hechas para acumularse en la mente, sino para ordenar la forma desde la que vives. Lo que sigue no son conceptos, son llaves. Y cada una abre una parte muy concreta del salto que ya estás atravesando. Llave maestra 1. El salto cuántico no se fuerza, se prepara. El cambio real no llega cuando empujas más, sino cuando dejas de emitir resistencia interna. Forzar nace del miedo a no llegar. Preparar nace de la coherencia. Cuando sueltas la lucha, la vida puede moverse contigo. Llave maestra 2. La verdadera magia de la vida es la coherencia interna. No es azar ni milagro. Es la alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que sostienes cada día. Cuando no te contradices por dentro, la realidad empieza a responder sin fricción. Llave maestra 3. Aquello a lo que das atención se amplifica. El campo no responde a deseos, responde a atención sostenida. No importa si es miedo o ilusión, lo que miras de forma constante se convierte en estructura y termina organizando tu experiencia. Llave maestra 4. La realidad no cambia por lo que haces, sino por el estado desde el que actúas. Cuando sales del ruido mental y entras en presencia, la percepción se amplía y la vida encuentra nuevas formas de reorganizarse. Llave maestra 5. 2026 no es una meta, es un umbral. No se cruza esperando resultados, sino habitando una identidad más coherente, más estable y menos reactiva. Cuando el viejo personaje pierde peso, la nueva realidad ya puede sostenerse. Si algo dentro de ti ha reconocido este mensaje, no intentes retenerlo. No lo analices. No lo conviertas en otra tarea pendiente. Simplemente sostén el estado desde el que estás escuchando ahora. Cuida tu atención.
Cuida tu diálogo interno y permite que la coherencia que ya estás encarnando haga su trabajo, sin prisa y sin presión. Si lo sientes, puedes dejar en los comentarios una sola frase, no como una afirmación mental, sino como una decisión silenciosa que empieza a reorganizar tu realidad desde dentro. Elijo coherencia y confío en el proceso. Y si este tipo de contenido te acompaña en momentos de cambio real, suscríbete al canal. Aquí no se trata de forzar el salto ni de perseguir resultados, sino de convertirte en el espacio donde la vida empieza a responder con naturalidad. Hasta la próxima, creadores.